Regulación por conmutación sin aislamiento. Configuración reductor elevador, inversor de voltaje. Parte 1. Los objetivos de este punto son conocer la configuración circuital, las propiedades y los modos de operación del circuito regulador por conmutación tipo reductor elevador inversor de voltaje sin aislamiento, conocer las ecuaciones de diseño correspondientes y el proceso de deducción de las mismas a partir de la configuración circuital y aplicar dichas ecuaciones para diseñar este tipo de circuito para producir las características de salida que sean especificadas. La figura muestra la configuración circuital de la etapa de potencia del circuito regulador por conmutación sin aislamiento tipo reductor elevador inversor de voltaje, mejor conocido como conversor buck-boost en la configuración básica de fuente de tensión regulada. Los cuadros rojos resaltan los dos elementos que forman el troceador y los azules los dos elementos del filtro de salida. Hay un solo conmutador completamente controlado, dispositivo Q, por lo que el circuito tiene solo dos modos de operación según Q esté encendido o apagado. Cada uno de los modos de operación está caracterizado por un circuito equivalente. Como en el conversor reductor, es posible aumentar la eficiencia del circuito reemplazando el diodo D por un MOSFET de baja resistencia en conducción, el cual debe ser convertido en esclavo del conmutador principal Q, controlando su estado con una señal que sea la negada de la señal de control de Q, de forma que el MOSFET auxiliar esté cortado cuando Q conduzca y conduzca cuando Q esté cortado. El conmutador principal puede ser un MOSFET, tanto de silicio como de carburo de silicio, o como se muestra en la figura, un IGBT de silicio o de carburo de silicio, o un transistor HEMT de nitruro de galio. De hecho, la tendencia actual en los nuevos diseños es implementar el MOSFET de carburo de silicio o HEMTs de nitruro de galio para maximizar la frecuencia de conmutación. La figura presenta el esquema de operación del conversor, combinando las funciones del transistor y del diodo en el conmutador de dos posiciones. El estado de este conmutador define los dos modos de operación del circuito. El análisis se realiza asumiendo que el circuito opera en el régimen de operación con corriente no interrumpida, o CCM, Continuous Current Mode. Esto es, asumiendo que en estado estacionario la corriente en la inductancia del filtro de salida nunca se hace cero. Modo de operación 1. Conmutador Q encendido en conducción. En el modo 1 el conmutador Q está encendido, por lo que puede ser reemplazado en primera aproximación por un cortocircuito. El ánodo del diodo D queda conectado a la tensión de la fuente, por lo que el diodo queda polarizado en inverso y puede ser reemplazado en primera aproximación por un circuito abierto. Suponiendo, en primera aproximación, que los dos dispositivos semiconductores son ideales, el circuito equivalente durante el modo 1 de operación se reduce al presentado en la figura. El circuito queda dividido en dos partes que operan en forma independiente. La fuente DC de alimentación está directamente aplicada al extremo izquierdo de la inductancia, de forma que la corriente de salida de la fuente y su S es la corriente en la inductancia. El extremo derecho de la inductancia está permanentemente conectado a tierra. La tensión de la inductancia es igual a la tensión en la fuente Bs. En el circuito de salida, la carga está permanentemente conectada en paralelo con el condensador, de forma que, permanentemente, la tensión de salida es la tensión del condensador. En este modo, la corriente de la carga es igual a la corriente del condensador, que se descarga manteniendo el voltaje de salida. Como se ha postulado que esta configuración es inversora, en la figura se asume que la tensión en el condensador y, por lo tanto, la tensión en la carga tiene la polaridad contraria a la tensión de la fuente. Esto todavía debe ser demostrado.
Partiendo de la relación básica entre la tensión aplicada y la derivada de la corriente en la inductancia, se define matemáticamente la relación entre la tensión en la fuente DC, la inductancia L, y la variación de la corriente en la inductancia, delta I, en el intervalo T1, durante el cual el circuito está en el modo 1. La única tensión aplicada a la inductancia es la de la fuente externa, así que, necesariamente, la corriente debe crecer linealmente durante el intervalo T1. Esto implica que delta I es positivo y por lo tanto se cumple que I1 es menor que I2. Luego, durante este intervalo, aumenta el nivel de energía almacenado en el campo magnético de la inductancia L. Este último hecho, el aumento de la energía en la inductancia, es fundamental para explicar el funcionamiento del conversor reductor-elevador inversor de voltaje. La figura muestra una gráfica del comportamiento de la corriente durante el modo 1 de operación. Modo de operación 2. Conmutador Q apagado en bloqueo. Transcurrido el tiempo T1, el controlador apaga al conmutador completamente controlado Q, por lo que, en primera aproximación, este dispositivo puede ser reemplazado por un circuito abierto. Al apagarse Q, la energía atrapada en el campo magnético de la inductancia L obliga a que la corriente I sub L siga circulando, lo que fuerza el diodo D a entrar en conducción, por lo que puede ser reemplazado en primera aproximación por un cortocircuito. En estas condiciones, cuando Q está apagado y conduce el diodo D, la corriente circula en sentido contrario a las agujas del reloj, entrando por los terminales inferiores del condensador y de la carga, por lo que la polaridad de la tensión en la salida es efectivamente inversa con respecto a la polaridad de la tensión de entrada, demostrando que, efectivamente, la configuración es inversora de la polaridad del voltaje aplicado. La tensión aplicada a los terminales de la inductancia, que es la tensión de salida, VA, se opone a la circulación de la corriente en la inductancia, por lo que ésta empieza a reducirse. Dado que se está considerando que el circuito está operando en el régimen estacionario, el modo 2 de operación termina en el instante T2, cuando la corriente I sub L se ha reducido hasta volver a alcanzar el valor I sub L1, momento en el cual el circuito de control debe encender a Q para iniciar otro ciclo de operación. Definida la variación de la corriente durante el intervalo T2, para que el circuito opere en estado estacionario, es preciso que el crecimiento de la corriente en el intervalo T1 sea igual a su reducción en el intervalo T2, lo que permite establecer una relación entre los voltajes aplicados y los tiempos de duración de los dos modos que es no sólo independiente del valor de la corriente en la inductancia, sino también del valor de la inductancia, siempre que no se interrumpa la corriente en el ciclo. Efectivamente, la condición de operación en estado estacionario lo que requiere es que las áreas voltaje-tiempo aplicadas sobre la inductancia en cada modo de operación sean iguales, como muestra la figura. Esto es un principio interesante que resulta muy poderoso en el análisis del comportamiento de múltiples circuitos electrónicos de potencia. La corriente en la fuente es igual a la corriente en la inductancia durante el intervalo T1 y es igual a 0 durante el intervalo T2. La corriente en el diodo es igual a 0 durante el intervalo T1 y es igual a la corriente en la inductancia durante el intervalo T2. Durante el intervalo T2, la corriente en la inductancia es igual a la corriente en el condensador más la corriente en la carga, y por hipótesis, la corriente en la carga es constante durante todo el ciclo de conducción. La lámina presenta las formas de onda en el circuito durante todo el ciclo de operación. Operando con frecuencia de conmutación constante, el periodo es constante y se puede expresar la duración de los dos modos en función del periodo T y del ciclo de trabajo K. Reemplazando en la ecuación 5 se obtiene la relación ideal entre las tensiones de entrada V sub S
y salida B sub A en función del ciclo de trabajo K dada por la ecuación 14. Como en el caso del conversor elevador, esta ecuación, matemáticamente cierta, es físicamente inaceptable, ya que al tender K a 1, la tensión de salida tiende a infinito, lo que no es físicamente posible. Si los componentes del conversor son ideales, sin pérdidas, la potencia de salida debe ser igual a la de entrada, lo que permite obtener la relación entre la corriente de entrada, I sub S, la de salida, I sub A, y el ciclo de trabajo K, presentada en la ecuación 16. Como en el caso de la relación entre las tensiones establecida en la ecuación 14, esta ecuación, matemáticamente cierta, es físicamente inaceptable, ya que al tender K a 1, la tensión de entrada tiende a infinito, lo que, además de ser físicamente imposible, contradice directamente el comportamiento que se puede predecir por simple inspección. Cuando K es 1, el conmutador Q está encendido durante todo el ciclo de operación, por lo que no puede haber transferencia de energía entre la fuente y la carga. Para completar la definición de las corrientes, se cumple que la corriente I sub S de T es idéntica a la corriente I sub L de T durante el intervalo de conducción T1 y nula durante el resto del tiempo de ciclo T. Por lo tanto, la corriente promedio en la inductancia se puede calcular en función de la corriente promedio en la fuente y del ciclo de trabajo K de acuerdo con la ecuación 17, y la corriente promedio en la salida se puede expresar en función de la corriente promedio en la inductancia y el ciclo de trabajo como indica la ecuación 18. Para resolver la inconsistencia física observada en las ecuaciones 14 y 16, se debe abandonar el modelo totalmente ideal y considerar que en toda implementación física la inductancia tendrá una cierta resistencia parásita en serie, tal como se presenta en la figura. Tomando en cuenta las pérdidas en la resistencia parásita de la inductancia, R sub L, la potencia entregada por la fuente pasa a ser igual a la suma de dos elementos, la potencia entregada a la carga más la potencia consumida internamente en el conversor disipada en la resistencia R sub L de la inductancia, como se muestra en la ecuación 19. Las corrientes promedio de entrada y salida se pueden eliminar, reemplazándolas por sus representaciones en base a la corriente promedio en la inductancia, de acuerdo con las ecuaciones 17 y 18, y, a continuación, también se puede eliminar la corriente promedio en la inductancia, reemplazándola por su representación en base a la corriente de salida. Por último, esta corriente se elimina, reemplazándola por su expresión en base a la tensión de salida, B sub A, y a la resistencia de salida, R, obteniendo una ecuación que relaciona directamente la tensión de salida con la de entrada y los parámetros K, R sub L y R. Agrupando términos y simplificando, se llega a la ecuación 20, que presenta la relación entre la tensión de entrada y la de salida, en su forma más compacta. Esta ecuación elimina la inconsistencia observada con el modelo ideal, ya que el límite de B sub A cuando K tiende a 1 es claramente cero, como debe ser de acuerdo con el funcionamiento del circuito. Además, se demuestra claramente el comportamiento reductor elevador de este conversor, ya que para valores de K por debajo de 0,5, el factor de multiplicación aplicado a la tensión de entrada es menor que 1, con lo que la tensión de salida resulta menor que la tensión de entrada y el conversor opera en modo reductor. Y cuando K está por encima de 0,5, el factor de multiplicación aplicado a la tensión de entrada resulta mayor que 1, con lo que la tensión de salida resulta mayor que la tensión de entrada y el conversor opera en modo elevador. La gráfica, calculada en base a la ecuación del modo semi-ideal, considerando la resistencia R sub L, presenta una familia de curvas de esa función en función de K para distintos valores de la relación R sub L R,
con la hipérbola correspondiente a la ecuación ideal como referencia. Para valores de K menores a 0,5, el conversor opera como reductor, esto es, el módulo de la amplitud de la tensión de salida es menor que el módulo de la amplitud de la tensión de entrada. Para K igual a 0,5, los módulos de las amplitudes de las tensiones de entrada y salida son iguales. Para K mayor que 0,5, el módulo de la tensión de salida es mayor que el módulo de la tensión de entrada hasta que, para cada relación R sub L R, se alcanza un máximo de amplificación. A partir de este valor de K crítico, el factor de amplificación decrece rápidamente con los valores de K crecientes y eventualmente para valores de K cercanos a 1 el conversor vuelve a operar como reductor. Como es evidente, no tiene sentido tratar de operar con valores de K superiores al K crítico. Como puede verse, los resultados ofrecidos por los dos modelos coinciden razonablemente hasta valores de K del orden de 0,7 y tienen un rango de error tolerable hasta un poco más de 0,7. Para valores más altos de K, el error crece demasiado, por lo que el modelo ideal no debe ser usado y de ser necesario trabajar con factores de elevación de voltaje superiores a 2, los cálculos deben basarse en el modelo con la resistencia serie o aproximarse con esta ayuda gráfica. Para relacionar la magnitud del rizado con los parámetros de la fuente, se trabaja, como en el conversor reductor, relacionando la definición de los tiempos T1 y T2 en base al ciclo de trabajo T con la definición de los mismos en función del rizado de corriente, según se presenta en las ecuaciones 19 y 20. A igualdad de los otros parámetros, el rizado crece linealmente con K y, por supuesto, alcanza su valor máximo cuando K es igual al valor máximo empleado en el diseño. Dado que no es deseable operar con K cercanos a 1, el valor máximo de rizado de corriente permisible en el diseño, delta I max, se producirá cuando se opere con el valor máximo de K definido como objetivo en el diseño, Kmax, y la inductancia mínima necesaria para asegurar que el rizado sea siempre menor o igual al valor máximo, Lm, viene dada por la ecuación 25. Para asegurar que el valor de Lm dado por la ecuación anterior es efectivamente el menor técnicamente posible, debe, por supuesto, operarse a la frecuencia de conmutación máxima que resulte práctica con los dispositivos electrónicos que se empleen en el diseño, FMP.